Bienvenido a la Academia de Marketing Online con Óscar Feito, el programa donde aprenderás a construir un negocio rentable en Internet guiado por personas extraordinarias que ya lo han conseguido. Aquí encontrarás las claves para multiplicar tu audiencia, las técnicas más eficaces para monetizar tu tráfico y la motivación necesaria para alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Este programa es para soñadores que activamente buscan algo mejor, para rebeldes que se salen del camino preestablecido, para emprendedores infatigables que quieren potenciar su negocio en Internet y para inconformistas que quieren forjar su propio destino. Este programa es para ti. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi querido y fiel oyente, y bienvenido a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, el podcast, tu podcast sobre negocios en Internet, emprendedores épicos y la mentalidad del éxito. Yo soy Óscar Feito y si tú me lo permites, si tú me concedes el privilegio, una semanita más voy a ser tu timonel, tu sherpa en este viaje a través de los negocios en la red. Un viaje repleto de retos y también obstáculos que mis expertos invitados y yo vamos a ayudarte a navegar. Cada semana aquí en el podcast vas a encontrar la formación y también la inspiración y la motivación para planificar y lanzar tu propio negocio en la red. Si no lo has hecho todavía, te invito a registrarte en www.oscarfeito.com para que pueda enviarte más contenidos, recursos y formación que te ayudarán en tu travesía. Casualidades de la vida, la hermana de nuestra invitada de hoy fue la sexta persona que entrevistamos aquí en la Academia de Marketing Online allá por el mes de noviembre de 2015 cuando apenas habíamos echado a caminar. Fíjate todo el camino que hemos recorrido tú y yo desde entonces. Hoy tengo el enorme placer de presentarte a Natalia Gómez del Pozuelo, una profesional todoterreno repleta de sorpresas que engancha no solo por sus conocimientos y su experiencia, sino también por la alegría y la sencillez que transmite. Podría describirte a Natalia como escritora, formadora, conferencista, coach o consultora de marketing online, pero creo que sería tremendamente injusto encorsetarla en una sola de esas facetas, porque nuestra invitada de hoy es todo eso, pero también es mucho más. Natalia es una profesional con una extraordinaria capacidad de reinvención y adaptación, pero por encima de todo, creo que lo que mejor sabe hacer es comunicar y transmitir confianza. Y créeme, te lo dice alguien que ha tenido la suerte de conocerla en persona y verla en acción. Independientemente de lo que hagas, tanto profesional como personalmente, hay una cosa que siempre tendrás que hacer, y eso es comunicar. Así que en nuestro programa de hoy vamos a hablar con Natalia Gómez del Pozuelo sobre eso mismo, la comunicación en el más amplio sentido de la palabra, y descubriremos cómo vencer esos miedos, inseguridades y complejos que tan frecuentemente nos impiden comunicar lo que realmente llevamos dentro. Nuestro programa de hoy está patrocinado por Billing, el programa de facturación gratuito e ilimitado para pymes, autónomos y emprendedores digitales. Si quieres construir un negocio rentable, tienes que vender, pero también tienes que cobrar. Con Billing podrás crear y enviar facturas ilimitadas en cuestión de segundos, ahorrando hasta 16 horas al mes en tus tareas de facturación y ofreciendo a tus clientes flexibilidad absoluta para agilizar los pagos. ¿Estás fuera de la oficina? No hay problema. Con la app móvil de Billing podrás facturar desde cualquier lugar y controlar el estado de tus facturas con un solo clic. Además, en Billing tendrás soporte telefónico gratuito y sus expertos resolverán todas tus dudas de facturación, tributación y fiscalidad para que tú puedas centrarte en tu negocio. Factura fácil con Billing en www.oscarfeito.com/factura fácil. Y nuestro programa de hoy también está patrocinado por Web Empresa. Web Empresa te ofrece todo lo que necesitas para crear una web de éxito, incluyendo un servicio de alojamiento rápido, seguro y flexible que se adapta a tus necesidades en cada momento para que solo pagues por lo que realmente vas a utilizar. Web Empresa es el servicio en el que confío yo para alojar mi web más importante de todas y no puedo estar más contento con su rendimiento ni con su atención al cliente. El equipo humano de Web Empresa está comprometido con el éxito de tu negocio y va a estar a tu lado 24 horas al día, 365 días al año para resolver cualquier duda o ayudarte en lo que necesites. Hazme caso, si tienes una idea para tu blog o la web de tu negocio, no esperes más para ponerla en marcha. Contrata tu paquete a través de oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 20%, un año de dominio gratis y además te enviaré de regalo un pack completo de Mimbres Mentales, mi libro y audiolibro para emprendedores. Y ahora, ¿qué te parece si entramos de lleno en nuestro contenido central de hoy? Bienvenida a la Academia de Marketing Online, Natalia, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola Óscar, muchísimas gracias a ti y a todos los escuchantes por estar ahí semana tras semana o día tras día junto a ti. Bueno, yo espero que estén día tras día, con que estén mes tras mes me voy conformando. Natalia, ¿por qué no nos cuentas qué haces? Porque yo no sabía muy bien cómo presentarte. Tú misma, yo creo que a veces, pues yo he visto lo de escritora, conferencista, coach. Yo sé que haces formaciones para compañías y casualidades de la vida. La compañía donde trabaja mi mujer, ella me habló de ti, que te había conocido también en un evento. O sea, que estás por todos lados y haces de todo. ¿Por qué no nos cuentas tú qué haces y, sobre todo, qué camino te ha traído hasta donde estás hoy? Pues pensando en la entrevista que íbamos a tener hoy, uno reflexiona y yo me he dado cuenta que lo que me ha traído a donde estoy hoy aquí es escuchar mis propios valores. Fíjate que estaba trabajando en multinacional, he trabajado en multinacional 15 años en puestos comerciales, direcciones de marketing y comunicación, y hubo un momento en el que me di cuenta de que no me llenaba, que no tenía tiempo para mí, para mis hijos, o sea, que no era dueña de mi vida. Y fue en ese momento en el que pues, pasaron una serie de cosas que me llevaron a tomar la decisión de dejar de trabajar por cuenta ajena y dedicarme a la escritura. Uh-huh. Me di cuenta de que era algo que había dejado en el camino, que había sido un sueño muy importante durante un tiempo y lo había dejado en el camino. Y decidí retomarlo. Y desde entonces he hecho muchas cosas, como bien dices, porque la vida te lleva por diferentes caminos. O sea, me dediqué a escribir, pero me pidieron en ICADE y luego en Nebrija que diera cursos de comunicación en marketing, de lo que uno trae, digamos, de su carrera, de su camino anterior. Y la cosa se va como conformando. Entonces, pues aquí me tienes. Es interesante, Natalia, una cosa que has dicho que a mí me ha dejado pensando, porque mucha gente decide emprender por esa sensación de no controlar su vida, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de muchos de los hombres que me siguen. Dicen, mira, en mi casa manda mi mujer, mandan mis hijos, en mi trabajo manda mi jefe. O sea, es decir, yo no decido nada en la vida, ¿no? Y digamos que tengo esa sensación de falta de control y por eso quiero emprender. Pero, claro, en tu caso, publicas un libro y luego, claro, a lo mejor la editorial quiere que hagas unas entrevistas, que hagas unos eventos. O sea, lo que te quiero decir con esto es que a veces como esa nunca realmente estamos plenamente en control. No sé si has tenido un poco esa sensación o cómo lo has enfocado tú, porque yo también, para mí una de las razones para emprender era esa libertad de decir, oye, pues mira, yo si no quiero ir a esta reunión no voy, si no quiero trabajar con este cliente no trabajo. Pero luego siempre hay alguna obligación, ¿no? Y luego nunca sabes en realidad lo que va a suceder. Claro. Es decir, te pintas una realidad que luego nunca es así, nunca responde a la realidad. A mí por eso me gusta pensar o me gusta decir o interpretar que los sueños o esos gustos, esos deseos son el primer paso, no son el lugar de llegada, sino el lugar de salida. Uh-huh. Porque luego la vida en realidad te lleva por donde quiere. Como tú lo has dicho, terminé de escribir mi primer libro, que fue Buen Padre, Mejor Jefe, uh-huh, que tuvo un éxito razonable, y entonces vinieron las entrevistas, vinieron el tema de responder a los medios de comunicación, darte a conocer en las redes. Curiosamente has mencionado en la introducción a mi hermana Elena, uh-huh, y fue Elena la que me agarró de los pelos en el 2009, 2010 yo creo, y me dijo, tienes que hacerte un blog. Y yo decía, Elena, ¿un blog? ¿Para qué? Y me decía, pues para vender libros. Y yo le decía, ¿pero cómo voy a vender libros en un blog? El caso es que no me obligó, pero digamos que me llevó de los pelos a hacerme el blog, a hacer las redes sociales, a crear un grupo con el nombre del libro. Y claro, luego yo me di cuenta a la hora de la promoción lo fundamental que era aquello. Uh-huh. Y no había jamás tenido en contacto ni con Internet, bueno, con Internet sí, como usuario, ¿no? Uh-huh. Y fue aquella experiencia la que me hizo escribir el segundo libro, que se llama Por donde empiezo 2.0. Mm. Y así las cosas de repente te van sucediendo y te llaman para hacer una conferencia en Expo Management, porque resulta que el libro Buen Padre, Mejor Jefe ha tenido mucha atención mediática y demás, y entonces das la conferencia y te llaman en empresas para hablar de esa comunicación, de las redes, y estás metido en un entorno en el que jamás habías soñado que ibas a estar. Es curioso porque, claro, yo fíjate que me ha hecho gracia cómo lo cuentas, me hace gracia cómo lo cuentas, creo que es en tu blog o en alguna otra entrevista que te he leído preparando también esta charla contigo, dices en un momento de lucidez,
decides cambiar el rumbo de tu vida y dedicarte a escribir, ¿no? Lo que para muchas personas podría parecer todo menos quizás un momento de lucidez, ¿no? Abandonar una carrera profesional tan meteórica, ¿no? En multinacionales, en empresas para dedicarse a escribir, ¿no? O sea, el concepto de lucidez, por un lado, quizás es distinto para diferentes personas y sobre todo luego cómo las cosas, nosotros tenemos un plan o tenemos una idea de lo que pretendemos conseguir con eso y luego la realidad pues tiene esa costumbre de ponerse en medio. Hablando de esto de planificación versus adaptación, ¿tú crees que para un emprendedor es más importante esa capacidad de trazar un plan de, oye, yo quiero conseguir esto y estos son los pasos que voy a seguir, o tener una minimísima idea y luego, sobre todo, practicar esa capacidad de adaptación? ¿Qué dirías que es más importante? Pues Óscar, para mí, desde mi punto de vista, porque yo creo que ninguno de nosotros tiene certezas, simplemente son experiencias que nos gusta compartir con los demás, para mí lo que te decía, un sueño, un deseo, una voluntad de emprendimiento es el punto de partida, no el punto de llegada. Pero fíjate que fija el rumbo. O sea, es un rumbo, quiero ir en aquella dirección. Y luego, una vez que has fijado un rumbo, se trata de dar pasos, acción, acción, acción. Yo supongo que tú lo has experimentado y por lo que te he escuchado de tus podcasts estupendos, lo has experimentado tú mismo. Empiezas con una entrevista, sigues con otra y de pronto se vuelve una bola de nieve fantástica. Sin saber muy bien a dónde van a ir las cosas. Claro, tú no habías planificado tener 2 millones de escuchantes el día que hiciste tu primer podcast. Simplemente habías fijado un rumbo y te pusiste en acción. Entonces, para mí, fíjate que más que planificación y adaptación sería rumbo y acción, los dos, o por lo menos lo que en mi experiencia me ha guiado, pero con una tercera pata que creo que es muy importante, que es los valores. Es decir, probablemente tú en tus entrevistas y demás lo que buscas es aportar valor a tus oyentes. Eso es tu corazón, tu valor, lo que marca, digamos, la línea por debajo de la cual no te vas a mover. Si no aportas valor, no vas a seguir por este rumbo. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Me gusta la analogía y de hecho nosotros en la introducción recientemente sí que he cambiado ligeramente la introducción para hablar de ese viaje, de ese navegante, ¿no? Que se sube a un barco, no sabe muy bien si se va a encontrar un agua calmada o si se va a encontrar un temporal. Tú tienes una idea de lo que quieres crear y cómo y a partir de ahí luego, claro, vas dando volantazos o vas girando el timón, ¿no? Tú has trabajado en muchas organizaciones, en multinacionales, has asesorado a profesionales en distintos sectores, formaciones. ¿Tú crees que la gente por regla general no hace lo que verdaderamente le gustaría hacer en la vida o cree que le gustaría hacer como tú cuando decís, oye, yo quiero dedicarme a escribir o yo quiero escribir porque consideran que nunca podrían vivir de ello o más bien porque no tienen ni siquiera claro qué es aquello que les gustaría hacer en la vida? Pues yo creo que ambas cosas, fíjate, Óscar. Para mí, quizá en la actualidad hay una sobredosis de sigue tu pasión, haz lo que de verdad deseas, busca tu sueño y eso nos genera también un cierto estrés. Totalmente de acuerdo. Que yo no tengo ni idea cuál es mi sueño ni cuál... Totalmente, sí. Yo cuando decidí dedicarme a la escritura tampoco lo tenía nada claro. Es decir, es verdad que fue un momento de lucidez porque di un bandazo, porque había algo que chirriaba. Yo creo que los momentos en los que no nos sentimos bien, donde la realidad y nuestro entorno, nuestra forma de vida nos está como chirriando, es momento de escuchar. Entonces, ¿y qué pasa? Que el problema que tenemos, yo creo, Óscar, tengamos o no tengamos nuestros sueños claros, es que tenemos sobredosis de todo. O sea, sobre todo de ruido. De ruido quiero decir que tenemos muy pocos momentos de tranquilidad, de calma, donde nuestro subconsciente se pueda comunicar con nuestro consciente. Entonces, para mí, la clave está en dos patas. El miedo, por un lado, que no nos permite siquiera plantearnos otras posibilidades, y el sitio. No hacemos sitio para descubrir aquello que nos fascina. Si estamos todo el día, te pongo ejemplos, trabajando, leyendo correos electrónicos en las redes sociales, viendo la televisión, viendo el fútbol, viendo no sé qué, leyendo, escuchando, no hay sitio, no hay lugar para saber qué deseas o qué no deseas.
Es como que vamos en piloto automático, ¿verdad? Te metes en una rutina y, ojo, esto es lo mismo si trabajas por cuenta ajena como si tienes tu propia empresa, ¿no? Porque es un poco lo que te decía al principio, de que luego esas obligaciones van a seguir existiendo, esa misma rutina que a lo mejor detestas de tu vida habitual o que te aburre, es muy posible que entres en esa rutina si creas un negocio, porque al final, claro, al final vas a tener una serie de tareas y una serie de cosas, y es verdad como que queda poco tiempo para pensar. Quizás para ayudar a nuestros oyentes, a lo mejor no saben, no tienen claro qué es lo que les gustaría hacer en la vida, pero quizás un buen punto de partida es tener claro lo que no te gusta. Lo que te rechina, claro, y eso fíjate que tiene que ver con lo primero que hemos hablado en la entrevista, que era cómo he llegado yo aquí, te decía, escuchando mis valores, porque cuando te rechina algo es que alguno de tus valores no está alineado. O sea, a mí me rechinaba, por ejemplo, como la sensación de vender a costa de lo que fuera. No, no quiero vender a costa de lo que sea. Me rechinaba no tener tiempo para mis hijos, me rechinaba no tener tiempo para mí. O sea, había una serie de cosas que me estaban poniendo en un lugar incómodo porque no estaban alineadas con mis valores. Una pregunta, Natalia, yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con esto que estamos diciendo, de gente que está haciendo cosas bien en su trabajo, bien en su vida, bien en su... incluso en su emprendimiento, en su negocio, que igual les chirría, ¿no? El tema es, incluso habiendo identificado esto, ¿cómo podemos vencer ese miedo a decir, bueno, claro, yo sé que esto no me gusta, este trabajo no me gusta, a mí me encanta compartir esto, el cine, o me encanta no sé, cualquier otra afición o cualquier otra cosa, incluso teniendo claro el valor que tú puedes aportar a gente en otra cosa que pueda ser tu hobby, tu afición, algo que incluso deseas hacer, pero está ese problema de ¿cómo convierto esto en un negocio, ¿no? O sea, a lo mejor... la gente lo ve muy lejano, lo ve muy imposible, ¿no? Y una de dos, o rompen con todo y ya es el triple tirabuzón invertido sin red, que suele acabar incluso peor, o dice, mira, es que sí, lo tengo claro, sé que esto no me gusta, sé lo que podría hacer, sé que puedo aportar un valor, pero no veo que pueda ganarme la vida con eso. Entonces ahí entra otro miedo. ¿Qué puedes aconsejar a la gente que tenga este problema? Pues mira, para mí es fundamental confiar, pero no confiar ni en ti ni en confiar, o sea, la confianza como estado básico humano. Y tiene también mucho que ver con lo que hablábamos antes de hacer sitio. Es decir, el miedo es miedo a lo desconocido, miedo a... todos tenemos miedo a muchísimas cosas, pero fíjate, en lo del sitio es fundamental. Óscar, tú mira hacia atrás y dime qué hay en tu agenda en los últimos 3 meses. Y les animo a las personas que nos están escuchando a que hagan lo mismo. Si a ti te gusta el cine o la fotografía o cocinar o lo que sea que te guste, con lo que crees que te podrías sentir muy satisfecho dedicando tiempo y tratando de vivir de ello, mira para atrás y di, ¿cuánto sitio le he dejado a eso en los 3 últimos meses? Qué bueno. Si al final son los viernes por la tarde, horita y media, a lo mejor no es tan sueño, a lo mejor es una ideación, ¿entiendes? Pero no es de verdad un deseo. Cuando uno siente un deseo, ¿tú crees que yo qué sé, quién decirte, Bach, estaba pendiente de ¿será este mi sueño? No será. No, estaba todo el día pensando en la composición. O Mozart, todo el día pensando en tocar. Es decir, el sueño, soñar, las ensoñaciones son muy fáciles. Es como en el papel que cabe todo, ¿no? ¿Qué haces? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Como la canción. Sí. Me encanta porque es como... Vale, ok, de momento has soñado con ese barco que te vas a construir, pero sigue amarrado a puerto y no hemos empezado a navegar, como decías, volviendo otra vez a esa primera pregunta, ¿no? Es decir, oye, pues a mí me apasiona, yo qué sé, esto, y sueño con algún día poder crear un negocio. Bueno, pues saca el barco, empieza a poner las bases, empieza a dar esos pasos, porque después del primer paso vendrá el segundo, y a lo mejor efectivamente no te puedes ganar la vida con eso el primer año o el segundo. A lo mejor durante ese primer año o 2 años pues tendrás que ir a dar alguna charla de vez en cuando, algún tal, pero empieza a llenar tu agenda con
con formación adicional en esa materia, con capacitación, con experiencia y empezar a llevar pequeñas acciones. Si tú sueñas con construir un negocio en internet y en un mes estar viviendo de ello, pues es un poco difícil. A lo mejor primero tienes que planificar, luego ya es pensar en un dominio, ya es empezar a construir una web o un blog o un canal de YouTube o este tipo de cosas. Estamos hablando con Natalia Gómez del Pozuelo, escritora, formadora, conferencista, coach, consultora de marketing online, pero sobre todo comunicadora. Hablemos de comunicación, Natalia. ¿Por qué es una habilidad tan importante para un emprendedor? Mira, la comunicación es poner en común. Entonces, cualquiera que emprenda necesita poner en común lo que ofrece con las personas a las que va dirigido. Pero fíjate que cuando hablamos de comunicación, no hablamos solo de lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que es compartir ideas, que sí estamos poniendo en común también. Por supuesto que estamos comunicando, pero la comunicación va mucho más allá. Óscar, porque fíjate que va desde el diseño de tu producto o servicio, la venta, la posterior fidelización de tus clientes, pasando por la coordinación de todos los que participan en el proyecto. En fin, para mí la comunicación es la sangre que alimenta el organismo empresarial. Y tiene que llegar a todos lados de forma uniforme. Me ha encantado lo de poner en común y fíjate que nunca lo he escuchado así. Y nunca me he parado a pensar que efectivamente es común, ¿no? Más allá de la gracieta dialéctica, ¿sabes? Que es decir, fíjate, sí, claro. Lo que yo interpreto de esto, es decir, a lo mejor yo estoy diseñando un email o una web o una landing page o un podcast y yo estoy pensando en cómo yo considero que eso tendría que estar o cómo fulanito dice que eso tendría que estar o cómo tal curso dice que eso tendría que estar. Pero si me remito a lo que me acabas de decir, que es poner en común, realmente se me está iluminando el camino. Es decir, yo esa web, ese email, ese podcast, ese logotipo, esa cabecera de Twitter, tiene que establecer un nexo para poner en común lo que yo estoy ofreciendo y la persona que está al otro lado. ¿Qué quiere esa otra persona? Es que me parece una forma súper elegante y además, oye, muy apañada de verlo, lo de poner en común. Sí, la verdad es que a veces nos enredamos con la técnica y nos olvidamos de lo esencial. Sí, que la comunicación es para la otra persona, es eso, poner en común eso que estamos haciendo para la otra persona. Y yo creo que, bueno, quizás el primer paso para comunicar bien es quizás eso, ¿no? Tener en cuenta la otra persona. Suena obvio. Y lo que estás poniendo en común, fíjate que a veces entras en páginas web que tienen un copy fantástico, un diseño no sé cómo tal, pero tardas 4 o 5 segundos o 6 en saber dónde estás y qué hace y quién es y si te puede ofrecer algo. Sí. ¿Por qué? Porque han dedicado mucho rato a la técnica, pero poco rato a la esencia. Entonces, de un golpe yo necesito saber si hay algo común entre esa oferta profesional y mi necesidad. Porque en el fondo, Óscar, si te das cuenta, el mercado laboral, ya sea de emprendimiento o ya sea por cuenta ajena, es cómo nos ayudamos unos a otros. Es un mercado de favores. O sea, son ayudas. Tú me ayudas a mí enseñándome cómo hacer un podcast excelente. Yo ayudo a otro enseñando a comunicar y ese otro ayuda a los médicos a implementar un sistema de control bacteriano y al que le curan las bacterias ayuda. Es una cadena de ayuda, con lo cual necesito eso, saber si esa persona me puede ayudar y tenemos algo en común. Es interesante porque aquí siempre hablamos de esos pilares, de esos mimbres, de esos cimientos a la hora de construir un negocio y aquí repetimos prácticamente en todos los programas que esos mimbres es el público al que te diriges y tu propuesta de valor. Y fíjate que tú antes ya has hablado de ese valor, ¿no? Y claro, parece obvio que si yo quiero comunicar bien, si yo quiero poner en común, si yo quiero que esa persona en 4 segundos sepa cómo yo puedo ayudarle a resolver su problema, su necesidad, hacerle ese favor o egoístamente resolverle ese problema, ya dependiendo de cómo cada uno lo vea, lo obvio es que yo tengo que escuchar a esa persona y tengo que entender primero, ¿no? Ese es el primer paso, entender. Y a todos se nos llena la boca hablando de... Yo he oído frases como la escucha activa y como toda esta comunicación. Esa es buenísima. Sí, o sea, es buenísima. Pero lo de la claro, escucha activa. Lo he oído y lo entendemos todos el concepto de que la comunicación implica una bidireccionalidad en las redes sociales, en el email marketing. Escuchar, estamos viendo que para diseñar una simple web, un email, tenemos que entender lo que quiere nuestra audiencia, pero... En la realidad, Natalia, yo en mi sector por lo menos,
yo sigo viendo a personas que, ok, esto lo han entendido y por lo tanto en el primer email de su secuencia le preguntan al agente, oye, ¿qué problema tienes y cómo yo te puedo ayudar? Perfecto, han entendido la importancia de la escucha, pero ¿sabes lo que hacen luego con ese email? Lo lee un assistant y va a la carpeta de archivados y no hacen nada. Entonces mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil escuchar de verdad? Más allá de llenarnos la boca hablando de esta escucha activa y de sí, yo escucho a mis usuarios y todo esto genial, pero yo en la realidad, luego la gente va a piñón fijo a lo que cree que tiene que hacer. ¿Por qué es tan endiabladamente difícil esto de escuchar de verdad? Y no sé si tienes algún consejo que nos ayude a mejorar en esto. Pues yo creo que tú has dado con una de las claves. A ver, la escucha activa, cómo escucho, cómo no sé qué. A ver, si tú estás escuchando de verdad, no tienes que mostrar escucha activa ni nada que se le parezca. Ya estás escuchando. Sí. Entonces, para mí, la base de verdad de escuchar al otro es dejarte a ti mismo fuera de la escucha. Pero es lo más difícil. O sea, cuanto menos de ti hay en la escucha, mejor escuchas, pero es lo más difícil porque estamos llenos de nosotros. Uh-huh. Del yo mime conmigo. Uh-huh. De hecho, yo he puesto un sistema que cuando me piden que hable sobre este tema de la escucha, que lógicamente tratando comunicación sucede con mucha frecuencia, yo he creado un pequeño método, unas siglas que nos pueden ayudar a recordarlo, que se llama el método ipso facto para escuchar. Uh-huh. Te parecerá a lo mejor una tontería, pero es la forma de ese facto, esa realidad, esos hechos, poder observarlos con lucidez, como decíamos antes, a través de ipso. Ipso sería la I de no interrumpir. Uh-huh. ¿Cuántas veces, Óscar, estamos pensando en qué decir nosotros a continuación en vez de dejar a la otra persona que termine? Uh-huh. Cuando las personas terminan aquello hacia donde iban, y si encima después de eso dejas un silencio para ver si de verdad ha terminado, en ese silencio se producen las conexiones más fértiles. Uh-huh. Porque la persona dudaba o no de si seguir adelante y si encuentra el espacio, va a seguir adelante. Y entonces vas a dar con sus verdaderas preocupaciones, porque cuando te hablo de detectar el facto, ¿vale?, los hechos, se trata de ver lo más claramente posible el punto de vista de la otra persona y sus miedos. ¿Qué la está reteniendo? ¿Qué le sucede? ¿Cuál es su dolor con respecto al tema tratado? Entonces, si no tiene espacio, si no tiene silencio, no vas a llegar a entender esa parte. Entonces, el I de interrupción. Nos damos cuenta cuando nos interrumpen, pero no cuando interrumpimos nosotros. Uh-huh. Y es un ejercicio magnífico. La P viene de las presuposiciones, los prejuicios. Es decir, pues fulanito seguro que no sé qué porque no sé cuántos, ¿vale? Son los prejuicios que traemos de antes, cómo yo veo el mundo. Uh-huh. Si para mí las personas que llevan corbata son antiguos o al revés, los que llevan melena son desaseados, lo que sea, cualquier tontería, he dicho lo primero que se me ocurre. Si yo tengo ya prejuicios con respecto a la otra persona por mi forma de ver el mundo, no la voy a escuchar de verdad. La S, suposiciones. Es lo que decíamos antes, seguro que va más, o sea, los prejuicios van más hacia pasado y las suposiciones más hacia futuro. Seguro que lo que quiere es no sé qué y me lo está diciendo por no sé cuántos. Y la O son opiniones. Estamos permanentemente calificando al mundo y a los demás. Esto es bueno, esto es malo. Esto es, como yo tengo mi solución, lo que quiero que me cuente es algo que cuadre perfectamente con mi solución. No opines de momento. En la escucha, quédate fuera. Y una vez que tengas todos los elementos del otro, ahí ya puedes meterte tú, con tu experiencia, con tu capacidad técnica y demás, a buscar la mejor solución para el otro. Buah, o sea que no solo nos has dado uno, sino que nos has dado esos 4 consejos, el ipso. Me gusta mucho el de, especialmente lo que has dicho de esas suposiciones, prejuicios, ¿no? Mirando hacia atrás y mirando hacia adelante, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas, pero una de las diapositivas cuando estuvimos en el evento de experienciar de Joana, que estuvimos los dos, y una de las diapositivas que yo puse tenía 2 palabras, ¿no? Que es y sí. Y ese y sí yo lo contaba en base a que para mí son las 2 palabras más poderosas en los negocios, porque
depende de lo que tú pongas detrás de ese easy, es una diapositiva que yo uso todavía mucho en las presentaciones. Tú puedes decir, ¿y si esto que me está contando no funciona? ¿Y si esto es no tal? ¿Y si yo no soy capaz de hacerlo? ¿Y si esto no tal? Estamos ya creándonos una historia cuando realmente es francamente prematuro, ¿no? Pero luego ese easy puede ser todo lo contrario. Puede ser un easy de esperanza, puede ser un easy de capacidad y puede ser un easy de ¿y si yo también puedo hacerlo? ¿Y si yo lo hago mejor? Y al final, con respecto a opinión, cuando hablabas de la O, de ipso final, al final, claro, también es la opinión que tenemos de nosotros mismos. Y es una opinión muchas veces absolutamente distorsionada, ¿no? Y es una cosa que te quería preguntar a continuación, y yo creo que está relacionado con esta opinión que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y dicen que para comunicar bien es importante creer en lo que uno está comunicando. Así que se desprende que si nosotros no creemos en nosotros mismos o no tenemos una buena opinión, pero ya sobre nosotros mismos, difícilmente lo harán los demás. ¿Qué es esto del síndrome del impostor? ¿Con qué frecuencia te lo encuentras? ¿Y hay alguna forma de acabar con ello? Pues mira, con respecto a este tema, yo me dedico en mucha medida a ayudar, como me dedico a la comunicación, y la primera barrera que tienen las personas a la hora de comunicar es la seguridad, o sea, la confianza en sí mismos. Muchas personas ante la mirada del otro se sienten amenazadas, y además es que es lo más natural del mundo porque estamos biológicamente programados para eso. Pero fíjate que yo lo que me encuentro es que las personas más terroríficamente exigentes con ellas mismas son las que más miedo tienen. Y esa superexigencia tiene que ver con la O de las opiniones, con que polarizan muchísimo entre esto es bueno, esto es malo. Las cosas no son buenas o malas, depende de las circunstancias, depende de para qué y de para quién. A veces el sueño de uno es la pesadilla de otro. Entonces, primero, esa superexigencia con el mundo y con nosotros mismos, porque fíjate que has hablado de una cosa que es muy interesante, Óscar, que es, según nos miramos a nosotros mismos, es como miramos el mundo. Entonces, para mí, una forma fantástica de vencer eso que nos retiene y que nos produce el síndrome del impostor es dejar de juzgar a los demás. Cuando es más fácil darte cuenta, o sea, es más fácil hacerlo hacia afuera que hacia adentro. Sí, porque asumimos que la gente nos va a juzgar a nosotros de la misma forma que nosotros les vemos a ellos. Y entonces si rompemos esa conexión de querer juzgar permanentemente a los demás, parece ser que, claro, esa es la lógica de que deberíamos de dejar de hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Y en el fondo quizás es un miedo a lo que pueda suceder, ¿no? Es decir, este síndrome del impostor no es tanto el miedo a que me critiquen, o que yo vaya a dar una charla y se rían de mí, o que yo no sea tan bueno como el ponente anterior, sino lo que significa eso o la interpretación que yo hago de eso, ¿no? Claro, y fíjate que hay una herramienta muy interesante que tiene mucho que ver también con esto que estábamos diciendo con respecto a la superexigencia, al síndrome del impostor y demás, que es el enmarcar las cosas, el marco, ¿vale? Ponerle un marco. ¿Qué quiero decir con esto? Yo llevo 25 años, Óscar, trabajando en comunicación, 15 en multinacional, hablando con los medios, formando, dando conferencias. He dado, 500 conferencias. Me leo por lo menos un libro a la semana de este tema. O sea, te quiero decir que me encanta, me fascina, que estoy permanentemente en el tema y aún así uno abre internet y ¡wow! Sí. O sea, dices ¡wow! ¡Qué barbaridad! O sea, te das cuenta de tu insignificancia, de tu ignorancia. Entonces necesitamos primero hacer las paces con la ignorancia y simplemente poner en nuestro marco de conocimiento. Es decir, yo conozco esta y desde aquí puedo hablar. No necesito ni pretender saber más, ni hacerme el experto, porque muchas veces no es el más experto el que mejor te puede ayudar. O sea, a mí ha habido muchas personas que se me han acercado y me han dicho, ¿sabes por qué te busqué a ti? Porque dije, uy, esta chica tan simpática, esta me va a ayudar. O sea, no, en realidad se trata de conexión. Probablemente tú puedas ayudar sin, por supuesto,
teniendo clarísimo que si no sabes de algo es mucho más difícil. Por eso es necesario poner el marco de conocimiento. Pero si tú dices, mira, de esto solo sé este poquito, pero en este poquito me he dado cuenta que esta clave ayuda un montón. Y si esa clave ayuda a millones de personas, te da igual que tu conocimiento sea poquito, mientras no pretendas que eres Einstein en el tema. Uh-huh. Entonces, al marcarlo, al ponerle coto a tu conocimiento, te libera de esa terrorífica autoexigencia que nos hace sentirnos como un impostor en cualquier cosa que realicemos, en realidad. Sí, es esa ultra competitividad. Yo lo veo mucho también, mucha gente que está planteando crear un negocio online de contenidos, un blog, un canal de YouTube, un podcast, y la primera preocupación que tienen, o lo primero que me escriben es, bueno, es que ya hay uno, o es que ya hay otro, o es que esto ya está muy visto, ¿no? Y yo aquí estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, buena parte de la presión se nos quita de encima a la hora de emprender cualquier negocio, que en el fondo es un poco lo que le interesa más a nuestra audiencia, cuando entendemos que nosotros no tenemos que ser los únicos. Ni tenemos que abarcarlo todo, ni tenemos que traer algo nuevo y revolucionario y súper innovador cada semana. Basta con aportar ese granito de valor en algo muy concreto basado en tu experiencia profesional, basado en tu formación académica, basado en tus vivencias personales, un cóctel de 3 factores que es absolutamente único y que solo tienes tú, porque habrá gente que quiera escucharte a ti, o quiera verte a ti, o quiera asistir a tu evento, o quiera leerte a ti. Porque si no, por esa regla de 3, solo habría un escritor publicando libros, solo habría un canal de televisión, solo habría una radio. Entonces, yo creo que podemos aplicarnos este cuento. Óscar, que esto además cobra una mayor importancia en este mundo líquido en el que vivimos. Uh-huh. No sé si has leído a Bauman, el sociólogo polaco, pero él habla de que vivimos en una economía líquida, uh-huh, en la que cada vez hay menos certezas y menos formas, con lo cual cada vez cada uno va a necesitar buscarse más su hueco. Uh-huh. Las máquinas también van a poder hacer una cantidad del trabajo que hoy en día hacemos. Yo creo que el mercado laboral se está reconfigurando completamente a cada momento. Totalmente. Entonces, en este mundo líquido, simplemente tú tienes tu punto de vista único y maravilloso que le llegará a estas personas, a este grupo. Uh-huh. Y ya está. ¿Cómo haces que ese grupo sea suficiente para que tú puedas alimentarte de ello, o sea, vivir de ello con calma, con abundancia, mimándolo, cuidándolo y haciéndolo con autenticidad, o sea, desde tu yo más profundo y, como te decía antes, escuchando tus valores, porque yo creo que la conexión se produce muchas veces en los valores. O sea, los valores de una persona se detectan en todo, eso son fundamentales a la hora de comunicar. Se detectan en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de mirar. En todo lo que hacemos estamos trasladando nuestros valores. Y las personas que se van a acercar a nosotros para que les ayudemos profesionalmente tienen que sentir una afinidad en tus valores. Sí, porque al final no es solo el contenido, no es solo el valor concreto que aportas con respecto a alguna temática específica, sino el cómo, ¿no? Y que congenien con la persona. Yo siempre pongo el ejemplo del desarrollo personal. En esta estantería que tengo detrás, tengo 25 libros de desarrollo personal / autoayuda y el 90% de lo que cuentan todos es idéntico. Es idéntico, uh-huh. No hay nada especialmente revolucionario. Es que se viene contando más o menos lo mismo desde hace 100 años. Hay pocas variaciones. Bueno, 100, 2000, a lo mejor está más cerca de la realidad. Efectivamente, o sea, son cosas que te coges desde, no sé, Zig Ziglar o Tony Robbins o gente más moderna. Y bueno, uno es el monje y el Ferrari, otro es el queso, otro es el no sé qué, pero los conceptos son los mismos. Otra cosa es que luego tú congenies más con una forma de comunicar, una vez más, porque eso tiene más en común contigo. Claro. Ya me lo he aprendido, ¿eh? ¿Has visto? Esto me encanta. Eres fantástico. Me ha encantado, Natalia, me gusta mucho. Oye, una pregunta, a ver, yo sé que mucha gente dice, ok, perfecto, todo esto está muy bien, pero efectos prácticos. Yo tengo un blog, yo vendo un curso online, yo me comunico a través del email, las redes sociales, envío mis boletines, capto tráfico en Facebook, les hago una masterclass y luego les intento y no vendo. Para mí el proceso comercial es como un baile, es como un cortejo, ¿no? Tienen que encajar distintas piezas y quizás con esto que me cuentas la comunicación es ese aceite que va lubricando todas esas piezas, ¿no? La confianza,
la afinidad, el valor concreto, lo que tú puedas aportarle a esa persona. Tú imagínate a alguien que nos esté escuchando ahora que tiene ese modelo de negocio, que genera contenidos y que luego vende un producto, un servicio, un coach, un consultor, un psicólogo, una psicóloga, lo que sea, y no vende o considera que no está vendiendo lo suficiente. ¿Qué le dirías que auditara? O sea, si le tuvieras que decir, oye, hay esta cosa o dos cositas que yo te recomiendo que mires relacionadas con la comunicación, a ver si quizás por ahí estás fallando. ¿Qué podríamos revisar? Pues mira, lo primero, entender profundamente el significado de vender, que para mí, yo creo que para ti, por lo que te he escuchado y en general, como dices, para mucha gente, vender es servir. Y para servir necesitas conocer para lo que de verdad sirves. Es decir, qué dolor de tu cliente resuelves. Pero dolor, o sea, la gente no se compra un Ferrari por capricho. Uh-huh. Se compra un Ferrari porque ¿en qué dicotomía dolor está la compra de un Ferrari? Pues a lo mejor en mostrar hacia afuera lo que sea. ¿Entiendes lo que te quiero decir, Óscar? No sé si ese... No es vender un producto o un servicio, es vender una solución a un problema y enfocarlo de esa forma. A un dolor, es solucionar un dolor. Ese dolor, ese reto puede ser una frustración con uno mismo. Puede ser un tema de imagen, en el caso de un Ferrari, de imagen hacia afuera. ¿Puedo aprender a hacer pasteles y sorprender a mi familia? O sea, el dolor puede ser, quiero mimarles y quiero hacerles un pastel especial, entonces contrato a alguien que me enseñe a hacer pasteles. O contrato a alguien que me enseñe a... Realmente, detrás de cada compra hay un dolor que yo quiero corregir, algo que me está chirriando. ¿Te acuerdas que hablábamos de la palabra chirriar? Sí. ¿Qué le chirría a tu cliente? Si yo estoy vendiendo, imagínate, software a empresas, sí, a mi cliente, el dolor de mi cliente puede ser el miedo a la tecnología. Uh-huh. O el miedo a la pérdida de datos. Ese miedo, ese dolor, hay que tenerlo en el centro de nuestra comunicación. Me gusta mucho y lo que se me ocurre así de golpe es a ver si en todas esas comunicaciones que está haciendo nuestro oyente en Twitter, en Facebook, en los grupos, en los chats, en los webinars, en todas esas acciones que está llevando a cabo para vender, a ver si está poniendo demasiado foco en el producto que está vendiendo y simplemente es cambiar ese foco hacia el posible cliente y cómo puede resolver sus problemas y cómo puede hacerle sentir mejor, cómo puede mitigar ese dolor. Es decir, no es cambiar el producto, no es rehacerlo necesariamente, pero quizás es enfocar ese email que tú estás enviando con los 7 beneficios de tu producto y las 7 cosas fantásticas y maravillosas que harías en una sesión de consultoría con esa persona, sino darle la vuelta y ponerte en los pies de esa persona que es tu potencial cliente. Son esos mismos puntos quizás, pero desde otro enfoque podría ser. Claro, y se trata además de un trayecto. Fíjate que la venta no es voy y te vendo, que muchas veces en el primer momento queremos venderlo todo. Es ese baile, ese cortejo que te decía. Claro, el cortejo, pero fíjate que también aquí volvemos al punto básico que es la escucha. Te pongo un ejemplo. Yo escribo mi blog, hablo de comunicación, es allá por el 2010. Y de pronto escribo un artículo de las 7 claves para hablar en público sin nervios y me doy cuenta de que las personas empiezan a atacarme con su dolor. Natalia, tengo una presentación mañana y me muero de miedo. ¿Qué hago? Y claro, ante un ¿qué hago? De tus lectores o de tus clientes, ¿qué haces tú? Claro. Ayudarles, no tienes otra. Entonces, de pronto me empiezan a llegar emails de por favor, ayúdame, que al final tengo que darles una solución. Esa es la escucha. Y ese activa. Es el dolor de los clientes, claro. Sí, porque cuánta gente ve esos comentarios en un blog o en las redes sociales y no lo responde, o aunque no lo respondas, ni siquiera hace nada con ellos. O sea, mira, una anécdota. ¿Cómo se pone en práctica esto? Yo lo he comentado alguna vez, estoy pensando crear una formación sobre los cimientos de crear un negocio, ¿no? Olvidándonos por un momento de, para mí, detalles como si es un blog, si es un podcast, si es un canal de YouTube y centrándonos en estos fundamentos del dolor del cliente, de a quién vas a atender, de cómo, de por qué, ¿no? Entonces yo lancé un par de emails o lo comenté en las redes sociales, lo he comentado aquí en el podcast y la gente me iba escribiendo. Dice, oye, pues mira, yo llevo un año dándole vueltas y no he montado un negocio por esto. Entonces, como yo sé que eso se me va a olvidar, yo no solo leo el email, yo lo que he hecho ha sido crearme una carpetita en Google Drive con un documentito y cada persona que hace referencia a eso que me han oído comentar sobre ese posible curso o decir, oye, ¿qué dificultades has tenido tú a la hora de crear tu negocio? ¿Qué te gustaría haber entendido mejor antes de empezar?
lo copio y lo pego, lo copio y lo pego, lo copio y lo pego. Y entonces yo ya tengo un documento de 8 o 10 páginas, como párrafos y párrafos de, no sé, 15 o 20 personas diferentes, explicándome en sus propias palabras ese dolor. El día, si Dios quiere pronto que me ponga a hacer eso, yo ya tengo la guía que me va a iluminar cada sección, cada capítulo, cada módulo de ese curso. Claro, pero fíjate, Óscar, que tienes además algo mucho más importante, que es cómo expresan las personas ese dolor. Porque de esa forma es como lo buscan en Internet, sí. De esa forma es como se van a sentir identificados, con lo cual tienes todo el trabajo de escucha realizado sí. Para luego poder conectar en los primeros contactos con tu cliente, porque como hemos dicho, la venta es un proceso, es un trayecto, es un baile, es un cortejo, da igual cómo lo llamemos. En esos primeros acordes, la persona va a sentir que le sigues el ritmo, que no le pisas los pies con tu producto. ¿Por qué? Porque se siente identificado con esas frases que él mismo ha dicho, porque él mismo te lo ha pedido. Sí, has ido un paso más allá tú. O sea, es decir, no solo es entender ese dolor, sino expresarlo, ¿no? Que se crea esa sintonía en la comunicación y otra vez poniendo en común ya no solo la necesidad de esa persona, sino la forma en la que lo expresa. Estamos hablando con Natalia Gómez del Pozuelo, estamos llegando, Natalia, al final de nuestra conversación y yo, todos los expertos en comunicación, me gusta preguntarles una cosa sobre el carisma, ¿no? Porque a mí es algo que me apasiona, es algo que he estudiado y es algo que me fascina, ¿no? Porque todos hemos tenido en clase, en el trabajo, esa persona que es hipercarismático, que es como un líder nato, que tiene una especie de magnetismo natural, y yo no sé hasta qué punto eso se puede aprender, o es parte de la comunicación, o categóricamente es que hay gente que desprende esa especie de luz, ¿no? Es una cosa que siempre me ha fascinado, siempre me ha gustado leer, estudiar, y aprovechando que estás aquí, ¿cuál es tu opinión sobre el carisma? Primero, ¿es tan importante como parece? Y segundo, si podemos aprender a desarrollarlo, si científicamente se puede desmembrar esa fórmula y replicar. Pues mira, carisma significa atraer. Entonces, todos lo tenemos. El tema es la universalidad de tu carisma. Es decir, Obama, por poner un ejemplo, Obama me parece una persona muy carismática desde el punto de vista de la comunicación. Y, en el fondo, no necesitas ser como Obama para tener un negocio de éxito, siendo el éxito lo que cada uno refiera con éxito, ¿vale? En realidad, carisma es atraer a tu público objetivo. Es lo único que te tiene que importar. Lógicamente, a un chaval de 17 años que está todo el día con videojuegos, a lo mejor yo no le resulto carismática. Y a lo mejor tú tampoco, pero a lo mejor el Rubius sí le resulta carismático. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y yo creo que hay una cosa que es fundamental para desarrollar nuestro propio carisma que todos tenemos, que es apoyarse en lo que eres. Y no buscar lo que no eres, no andar detrás de lo que no eres. Porque la autenticidad es la base de cualquier carisma. Entonces, la atracción que yo puedo generar en el otro puede ser por mi presencia, por mis palabras, por mi personalidad, por mis acciones. La Madre Teresa de Calcuta, por ponerte otro ejemplo, no era una mujer carismática, era más bien áspera. Su carisma viene de sus acciones y de su personalidad, ¿entiendes? Y a ella, ¿qué le interesaba? Le interesaba simplemente cuidar. Punto. O sea, entonces, ¿carisma para qué? ¿Por qué nos empeñamos en el modelo extrovertido de comunicación, en el modelo carismático de comunicación? No. El carisma es ser fiel a ti mismo y atraer a aquellos a los que esa autenticidad mueve y conmueve, porque es con los que ellos se van a sentir a gusto mientras tú les ayudas con tu negocio, con tu propuesta de valor, la que sea. Entonces, para mí fundamental es eso, apoyarte en lo que tienes en vez de ir corriendo tras aquello que no tienes. Yo creo que después de lo de la escucha activa, la siguiente frase también machacada hasta la saciedad es esa de encontrar tu propia voz, que ya tenemos esas dos cosas, ¿verdad? Con la escucha activa y encontrar tu propia voz tenemos la comunicación resuelta, pero tú nos lo has explicado de una forma mucho más coherente y no solo con esas frases cliché. Natalia Gómez del Pozuelo, escritora, formadora, conferencista, coach, consultora de marketing online y sobre todo
comunicadora y evidentemente buena gente. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer charlar contigo aquí en el programa y para acabar, cuéntanos, Natalia, ¿dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, cotillear un poco todo lo que estás haciendo, redes sociales, referencias? Cuéntanos. Bueno, pues primero, antes de terminar, te animo a que, ya que hemos hecho al inicio una ida hacia atrás, hacia mi hermana Elena, hacemos una ida hacia futuro, hacia mi hermana María, porque es otra emprendedora de bandera y creo que aportaría muchísimo a tus escuchantes, así que te lo dejo para dentro de lo que sea. Perfecto. Y luego, para cerrar, me encuentran en mi sede, que es mi blog, que es nataliagomezdelpozuelo.com. Desde ahí pueden llegar a mis redes sociales y a todo lo demás. Me encanta cuando me lo ponéis fácil, perfecto. Porque es que tengo estos 3 grupos de Facebook y tengo otros 7 en Instagram y en 3 grupos en LinkedIn. nataliagomezdelpozuelo.es, ¿no? .com, vale, vamos a ponerlo nataliagomezdelpozuelo.com, vamos a añadir estas referencias incluyendo las redes sociales que están enlazadas desde ahí en las notas del programa. Y nada, Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo, por arrojar algo de luz en este increíble mundo de la comunicación, por regalarnos todas estas joyitas y nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Óscar, y a todas las personas que nos están escuchando, hasta pronto. Y con esto, mi querido y fiel oyente, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, por favor, házmelo saber, y la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Por otro lado, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudarán en tu camino. Nuestro episodio de hoy ha estado patrocinado por Billing, el programa de facturación gratuito e ilimitado para pymes, autónomos y emprendedores digitales. Si quieres construir un negocio rentable, tienes que vender, pero también tienes que cobrar. Con Billing podrás crear y enviar facturas ilimitadas en segundos, ahorrando hasta 16 horas mensuales en tus tareas de facturación y ofreciendo a tus clientes flexibilidad absoluta para agilizar los pagos. ¿Estás fuera de la oficina? No hay problema, con la app móvil de Billing podrás facturar desde cualquier lugar y controlar el estado de tus facturas con un solo clic. Además, en Billing tendrás soporte telefónico gratuito y sus expertos resolverán todas tus dudas de facturación, tributación y fiscalidad para que tú puedas centrarte en tu negocio. Factura fácil con Billing hoy mismo en www.oscarfeito.com/factura fácil. Y nuestro programa de hoy también ha estado patrocinado por Web Empresa. Web Empresa te ofrece un servicio de hosting ultra rápido, seguro y elástico que se adapta a las necesidades de tu negocio en cada momento. Es el servicio en el que confío yo para alojar mi web más importante de todas y le doy 5 estrellas a su rendimiento y también a su atención al cliente. El equipo de Web Empresa está comprometido con el éxito de tu negocio y estará a tu lado las 24 horas del día, 365 días al año para resolver cualquier duda. Hazme caso, si tienes una idea, no esperes ni un minuto más para ponerla en marcha. Contrata tu paquete a través de oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 20%, un año entero de dominio gratis y además te enviaré de regalo un pack completo de Mimbres Mentales, mi libro y audiolibro para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta épica aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.